Gloria a Dios. Qué lindo cuando yo recibí al Señor en mi corazón y fui por primera vez a una iglesia. Me quedé sorprendido de escuchar las cosas que escuché y quedé enamorado de aquello. Y siempre yo iba a la iglesia con la idea de recibir algo nuevo, como aquello nuevo que recibí al principio. Y Dios así lo hizo, y Dios vino preparando mi corazón a través de la enseñanza, la instrucción de su palabra. Y eso me quedó en el corazón por siempre. Son 30 y resto de años que han pasado de esa fecha para acá. Y Dios nunca ha quitado de mi mente y de mi corazón, de mi entendimiento, este principio: que el que busca a Dios, busca algo en Dios. Que el que se acerca a Dios es para recibir de Dios algo nuevo. Porque la palabra es renovación constante. El Señor dice de que esto es en una persona como una fuente de agua inagotable que salta siempre para vida eterna. No se agota jamás. Así es la palabra de Dios. Y Dios puso eso en mi vida y me dijo: siempre busca en mí para que tengas algo nuevo para compartir con aquellos que me buscan y que tienen necesidad de la instrucción y de mi consejo. Y siempre he estado pensando en el Señor y en su palabra para poder darle a la iglesia lo que Cristo dice que vino a darnos a nosotros: el consejo de Dios. Y por la gracia de Dios, pues lo hemos tenido con nosotros, porque esto se recibe por gracia, y hemos podido hacer de la manera que Dios nos ha enseñado y nos ha aconsejado, a tomar de Él, de su palabra, lo que nosotros vayamos a predicar siempre en este púlpito. Y aquí estamos para decirle a usted qué dice la Biblia y por qué la Biblia dice lo que dice. Gloria al Señor. El viernes pasado, todavía estuvimos viendo algo acerca de el lenguaje de Dios. Tal vez usted dirá, si el día de hoy todavía vamos a hablar acerca de esto, es que no hemos hablado acerca de esto. Solamente estuvimos dando unas pequeñas cosas de lo que trata el estudio del lenguaje de Dios. ¿Qué cosa es el lenguaje de Dios? Es la lengua espiritual que Dios habla, la cual no todas las personas en la tierra la pueden entender. Estaba yo con la experiencia que Dios me regala a mí, que no hablo inglés, ni tampoco me ha interesado nunca jamás, porque no voy a buscar trabajo aquí. Ya Dios me dio trabajo y aquí no se necesita inglés. Y escuchando personas que están hablando inglés por 10 minutos, yo estoy escuchando todas las palabras que esa persona está diciendo. Es ahí. Y entonces, cuando viene alguien y me dice: ¿te diste cuenta de lo que dijo? No. ¿Y no lo oíste? Claro que lo oí. Todo lo que él dice, yo lo escuché. Pero la interpretación, el entendimiento, la revelación y el discernimiento de lo que este americano o estos americanos están hablando no es mía. ¿Sabes por qué no es mía? Por una sencilla razón: yo nunca me he interesado en que esto sea mío. Yo no he ido a la escuela, yo he estado ocupado en otras cosas porque esto no es de interés para mí. Entonces me dicen: te vas a quedar toda la vida sin entender a los americanos. No, yo con los latinos tengo. Gloria a Dios. Con ellos tengo, porque a ellos les entiendo, porque el lenguaje de ellos es el mismo lenguaje mío. Ahora yo puedo tener la interpretación del otro lenguaje, pero si yo me preocupo y me pongo a estudiar
esta palabra que esta gente dice, porque ellos hablan palabras. Las palabras son iguales que las que hablamos nosotros, son frases. Gloria al Señor. Todo lo escuché perfectamente y yo le puedo escribir o puedo repetirle a usted lo que una persona dijo al final, pero yo estaría hablando también cosas que yo mismo no entiendo lo que estoy diciendo. Este lenguaje, esas son las lenguas, la lengua inglesa, la lengua latina, la lengua rusa, la lengua hebrea, la lengua portuguesa, la lengua italiana, todos esos son lenguajes los que hay ahí, porque son cosas que la lengua produce para que las personas entiendan los pensamientos de los demás. Gloria a Dios, es así. Entonces, existe un problema en este tiempo para nosotros los que buscamos a Dios y los que hemos sido llamados por Dios. Gloria al Señor. Y los que decimos que amamos a Dios y que sabemos cuál es la voluntad de Dios, muchas veces solo por oír, sin entender. Ese es un problema muy grave. Gloria a Dios. Usted no puede irse a vivir a un lugar donde en ese lugar no hay nadie que hable el lenguaje suyo, sino que hablan otro lenguaje diferente. Andaría a tientas usted buscando cómo resolver como mudo y sordo. Gloria al Señor. Sin poder hablar y sin poder oír. Porque uno oye, pero Cristo a esto le dice, para que oyendo no oigan. Y para que viendo no vean. Entonces, el Señor nos llama a todos nosotros. Venimos por el llamado del Señor. Y el Señor nos habla a todos nosotros. Pero el problema es que muchas veces las cosas que Él habla, decimos que las conocemos y que creemos en ellas. Y muchas veces repetimos cosas que los demás practican también. Gloria al Señor. Pero Dios lo que quiere es que usted se prepare para que usted entienda perfectamente lo que Él le quiere decir a usted cuando le habla. Esto es un misterio de Dios. Y muchas veces Dios me toma a mí y toma a la hermana. Y a los dos nos pone igual sentado y a los dos nos habla. Haciendo Él una diferencia, aunque está hablando lo mismo en los dos corazones y las mentes de estas personas. Porque esto es un misterio. Dios quiere hablarnos y quiere comunicarse con nosotros. Pero Dios nos ha demandado a nosotros que nosotros debemos de prepararnos para escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Mire, había un grupo de judíos que venían y discutían con el Señor, haciéndose ellos más inteligentes que el Señor. Y el Señor habló con ellos para sacarlo a ellos de una duda, de un problema, de una confusión que ellos tenían. Y en el libro de Juan capítulo número 8, oiga usted este problema. Juan capítulo 8. Este estudio, ¿para qué es, hermano? Este estudio es para despertar en mí un llamado del Señor. Para que yo no sea delante de Dios como ignorante. De que Dios siempre me está hablando y diciéndome cosas y yo no entiendo. ¿Cómo usted sabe que yo no entiendo? ¿Cómo Dios sabe que no entiendo? Porque no haces lo que Dios dice. ¿Y cómo vas a obedecer y hacer ir donde Dios te dice si no sabes para dónde coger, donde Dios te dijo que fuera? Tú oíste que Dios habló, pero no entendiste. Pero hay gente que está confundida y lo ha estado desde el tiempo de Jesucristo. Por eso en esta discusión, escuche, de Cristo con un grupo grande de judíos. Dice 8:39. Respondiendo Jesús les dijo, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo entonces, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham, porque Abraham era un creyente que entendía a Dios y aprendió el lenguaje de Dios. Dice, lo que hacía Abraham
quien dice ustedes que es su padre, hacía lo contrario a lo que hacen ustedes. Pero si ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Él creía en mí y me respetaba y obedecía mi mandamiento. Entonces, en el versículo número 40, pero ahora le dice: procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Aquí hay una confusión. Ustedes dicen ser algo que no son, y yo lo voy a sacar de duda. Entonces, en el 41 dice Cristo a ellos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron ellos: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Yo soy hijo de Dios, yo he aceptado a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo soy salvo por gracia, yo he sido lavado, yo he sido santificado, yo he sido purificado, los pecados Cristo me los ha quitado, me ha lavado con su sangre. Y dice Cristo: ¿dónde está la confirmación de tal pronunciación tuya? ¿De dónde sacas tú esas palabras? Porque le voy a decir una cosa: en todo tiene que haber una confirmación. Cuando usted va a comprar algo, tienen que darle una factura. Cuando usted se gradúa algo, tienen que darle un certificado. Cuando usted completa un negocio, tienen que darle alguna confirmación. Y cuando usted trata con Dios, tiene que haber un amén para con usted, de usted para con Dios. Gloria al Señor. Jesucristo dijo en una ocasión: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que para considerarme amigo de Dios, yo debo estar ahí haciendo lo que Dios me dijo. Si no, yo no soy amigo de Dios. No significa que Dios no me ame, no, soy yo el que no he entendido el asunto como es. Jesucristo me dijo una vez a mí: hijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces yo quiero estar seguro que yo amo a Dios. Yo tengo que comenzar viendo qué cosa es guardar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso lo sabemos todos. Pero cuando Cristo vino a la tierra, los hombres decían que eran hijos de Dios. Mira el pleito que tiene aquí. Y está la confusión porque en medio revuelto con el pueblo de Dios está mezclado también el pueblo del enemigo, que también dice que es hijo de Dios. Oiga esto, en el versículo 42, Jesús dijo, en el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Me dice Dios a mí: si tú eres hijo de Dios, tú tienes que amar a tu hermano. ¿Por qué? A ti te voy a amar. No, es que el problema es que yo estoy en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Entonces dice: muestra entonces a los hombres y a Dios que tú verdaderamente eres hijo de Dios, como amándome a mí. El que me ama, mi palabra guardará. Y la palabra de Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo estoy en una confusión. Claro, tú no has entendido lo que Dios quiso decir. Y tú piensas que recibiste la salvación, que eres cristiano, que estás lavado con la sangre de Cristo, pero que tú puedes vivir haciendo lo que tú quieres. Dice Dios: eso no es lo que yo hablé. No entiendes mi lenguaje. Oiga lo que dice en el 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y le hace una pregunta a ellos en el versículo número 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Es que hablo confuso? ¿O no es hebreo el que estoy hablando, igual que el de ustedes? Ahora, si eres hijo de Dios,
tienes que entender mi lenguaje. Si tú me amas, oyes mi voz y entiendes lo que yo quiero decir. Pero si no lo haces, si no entiendes, no lo vas a hacer porque no sabes lo que te dije. Y le pregunta a él: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Gloria a Dios. Y es ahí donde está el problema. A veces nuestro oído está cerrado a la voz de Dios. Al no escuchar la palabra, como dice Cristo, no entendemos el lenguaje, la forma, la lengua en que Él nos está hablando a nosotros. Gloria a Dios. Yo hablaba con mi hermano José, ¿verdad? Mi hermano José en esta mañana, y veíamos cómo Dios nos habla y cómo Dios nos levanta por la noche y cómo Dios le dice cosas a uno. Y como yo quiero hacer muchas cosas a veces, ir y arreglar situaciones porque ya supe algo y yo voy a arreglar. Dios me dice: recuerda, cuando el hombre está molesto, el hombre está enojado, no obra por la voluntad de Dios. El hombre tiene que esperar calmarse y esperar que Dios le hable, le diga en qué forma arreglar la situación. Así usted nunca va a tener problema ni dificultad. Hemos sabido escuchar la voz de Dios y depender del Señor. Ahora, yo quiero estar confirmado que en mí sí se entiende lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Gloria al Señor. Usted no sabe lo que esto involucra. Usted no sabe lo que esto involucra. No oír la voz de Dios y no entender lo que Dios está diciendo. Usted piensa que es una cosa con usted nada más. No. Lo suyo es usted y toda su descendencia, toda su familia. Usted es el responsable de gobernar, de liderar a sus hijos, a sus nietos, a su familia, a su esposa, a todas las personas. Porque cuando usted no es capaz de escuchar la voz de Dios, ni es capaz de entender lo que Dios le está diciendo cuando le habla, aunque es claro lo que Dios está diciendo. Pero si no lo hacemos, no lo entendemos. No es que no pueda, porque nadie puede obedecer a Dios, pero Dios tiene un poder sobrenatural que dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Cuando nosotros entendemos al Señor, nuestro corazón acepta aquello y Dios promueve de qué manera yo voy a poder tener la solución de estar en la iglesia, de hacer lo que Dios quiere, de esto, de amar a los hermanos, de ser generoso, de mostrar el amor a la persona. Todo eso lo va a hacer Dios en nuestra vida cuando nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir. Gloria a Dios. Entonces escuche, hubo un hombre que se llamó Adán. ¿Cuántos lo conocen? De la Biblia. Y una mujer que se llamó Eva. Algo pasó con estos dos personajes. Escúcheme esto. Génesis capítulo 3. En el versículo número 1, voy a leerlo completo hasta el versículo número 17. Dice así: pero la serpiente, el diablo, aquel que no quiere que usted se entere de lo que Dios le está diciendo, porque a lo que a usted le conviene es lo que Dios le dice. Buscad a Dios y el reino de su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Pero eso aparentemente nadie lo entiende. Yo lo he entendido. A depender de Dios. Mas buscad primeramente a Dios y el reino de su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Eso las personas no lo entienden. El diablo quiere a nosotros desubicarnos, quitarnos del lugar en que Dios nos ha puesto a nosotros. Y de la manera que nos movemos es de la manera que lo hizo esta primer pareja. Debemos de cambiar ya la herencia maldita por la herencia bendita. A los años y miles vino Jesucristo a cambiar esto. Pero en nosotros ha quedado esto, esta herencia de Adán y Eva, y es la que nosotros aparentemente estamos practicando. Yo tengo que buscar, yo tengo que resolver, yo tengo que guardar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Yo soy el que tengo que moverme, yo soy el que tengo que activarme, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Yo tengo que velar por mi familia, yo tengo que... Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán
por añadido, porque oíste la voz de Dios, entendiste lo que Dios dijo y ahora estás dispuesto a hacer como Dios quiere. Esta gente, escuche, en el 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Cuando Dios diga algo, debemos pararnos y tratar de ver qué es lo que Él nos está diciendo. Porque si vamos en contra de lo que Él dijo, vamos buscando lo mismo que encontró esta pareja. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué es eso de que Dios quiere que tú le dejes a Él todas las cosas? ¿Qué es eso de que Dios no quiere que tú trabajes, que Dios quiere que tú vivas pendiente de la iglesia? Tú tienes cosas que hacer. Tú tienes cosas que levantar, tú tienes cosas que cuidar, tú tienes que preocuparte por ti, por tu familia, por tu casa. Tú tienes que hacer otras cosas distintas. Entonces, la serpiente se encarga, dice el diablo, en hacerle creer o le mete ese dardo de fuego a la mujer, sino que sabe Dios, dice en el 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No toques a otra mujer fuera de tu esposa. Y el diablo dice, pero mira, ¿cómo te vas a deleitar? Mira, pero qué rostro ese. Y esos ojos y esa... Oh, le dice, ¿qué cuerpo? ¿Qué es lo que... Oye, pero ¿qué es lo que tú piensas? Nadie se va a dar cuenta. Gloria a Dios. Nadie va a saber. Y Dios ya le dijo, el alma que pecare, esa morirá. El que comete fornicación y adulterio se aborrece a sí mismo y contamina y maldice a su familia. En el versículo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora yo me siento que soy capaz, inteligente y que puedo resolver cualquier situación yo solo. No tengo que estar esperando ni dependiendo de Dios. Yo me le adelanto al Señor. Gloria a Dios. Esa no es la instrucción. Esta persona no supo lo que Dios le quiso decir, porque si lo hubiera entendido, si lo hubiera discernido, si hubiera sabido cuál era el mensaje de Dios, esta persona, si hubiera entendido el lenguaje de Dios, esta persona no cae en esa maldición. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Gloria a Dios. Pero el que es de Dios y estudia al Señor, los principios del Señor, y acepta toda la voluntad de Dios, no solamente oye, sino que es sabio y entendido. Versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol, claro, cuando ya el diablo pone en la persona aquello, vio la mujer que el diablo era bueno, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Oiga, y comió de su fruto y tomó y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, aquí viene el problema del retroceso ahora y las consecuencias, y conocieron que estaban desnudos. ¿Sabe qué significa desnudo delante de Dios? Una persona que no está cubierta por Cristo. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que Cristo nos cubre con su sangre, nos reviste con su sangre. Entonces dice, y cosieron y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Comienza el esfuerzo y la lucha por tratar de estar bien nosotros y de cubrirnos, y las necesidades que tengamos tratar de resolverlas. Hay un problema grave. Y oyeron la voz de Dios, se apareció. Como siempre, Dios viene a las vidas de las personas. La voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios
entre los árboles del huerto. Otra cosa que produce no entender a Dios y hacer lo contrario de lo que Dios nos está mandando es que nosotros entramos en temor, en miedo con Dios. Yo no tengo miedo a Dios, yo voy a la iglesia, yo estoy en la iglesia, pero no tienes contacto con Él ni te acercas mucho a Él. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres donde todo mundo puede venir. Gloria a Dios. Desde el más santo hasta el más que esté perdido. Todos pueden reunirse en la iglesia. Gloria a Dios. Pero el hecho es la intimidad con Dios. Que no podemos, aquello personal, tenerlo con Dios. No podemos llegar a conseguirlo porque no entiendo lo que Dios me está hablando a mí. Y como no entiendo, por eso no hago. Yo pienso que haciendo como estos que hicieron ellos, comenzaron ellos a ejercerse ellos su voluntad, su esfuerzo, su sabiduría, su inteligencia, porque el diablo le dijo que ellos iban a ser como Dios, conociendo, teniendo sabiduría. Y oyeron la voz de Dios, dice el 8, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Ahí viene Dios. Y con Dios, la verdad que no vale la pena estar ligado a Dios. Huyamos de Él. Y el hermano, tengo meses que no veo a la hermana, al hermano. ¿Qué pasó? No, de pronto se fue el hermano. Pero si aquí está la palabra de Dios y el consejo de Dios y la bendición de Dios, lo que se habla aquí no se engaña, aquí no se hace esto, aquí no que, pero no sé, la persona no ha vuelto a venir. Y esto en todas las iglesias del mundo, hermano. ¿Por qué? Sencillamente porque la culpa que hay ahora en la persona es espiritual. El diablo se la vive recordando porque me ha puesto de acuerdo con el diablo. Cuando yo estoy de acuerdo con Jesucristo, Jesucristo dice que me da testimonio todos los días de que yo soy hijo de Dios y que estoy bendecido por Él. Pero cuando yo estoy apartado y no estoy entendiendo al Señor y no estoy andando con Él, yo tengo otro consejero en mi vida que me dice: mira, te quedaron viendo, ahora que llegaste, y si vas después de tanto tiempo, te van a quedar viendo en la iglesia. Porque ahí lo único que hay son gente hipócrita, criticones. Gloria a Dios. Y el pastor que te roba el dinero. Gloria a Dios. Todas estas cosas el diablo se encarga para ponerle a las personas, porque las personas ya están huyendo de Dios, se han apartado del Señor. Y entonces dice el 9, mas Dios llamó al hombre, como siempre el Señor, dice que su misericordia es más grande que los cielos. Llamó al hombre que está apartado y le dijo, mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Escuche eso. Adiós. 30 y resto de años que Dios me ha dado esta vida. ¿De qué manera yo puedo tenerle miedo a Dios? ¿Cómo? Si Dios me ha mostrado su amor, su poder, sus bendiciones en mi vida, la paz que Dios me ha dado a mí, que por medio de su palabra que yo he entendido, he seguido el consejo de Él y solo me he encontrado con frutos maravillosos. Pero esta gente, estando apartado, desviado, por la razón de tener cerrado el oído para Dios, y por tenerlo cerrado no puedo entender lo que Dios me está diciendo. Aunque me hable y yo escuche todas las palabras exactamente a como el pastor o quien sea la está diciendo, pero no logro captar qué es lo que significa lo que Él dice. Porque este es un asunto espiritual. Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. En el 11 dice, y Dios le dijo, en el 10, y respondió el hombre: ¿dónde estás tú?, le dijo Dios. Y el hombre le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es una desdicha eso. Gloria a Dios. Estoy desnudo, no tengo forma de cómo presentarme delante de Dios. Sé que no estoy correcto delante del Señor, por eso no me presento delante de Él. No quiero estar con Él. Me da miedo que me vaya a hacer algo y me escondí. Le pregunto yo, ¿Dios es malo? En la Biblia hay uno que Dios le llama el malo. Dice que Dios es amor.
y nunca deja de amarlo. Otra cosa, que Dios nunca cambia. El amor de Dios hacia usted no cambia nunca. Desde el día en que nos amó, dice Jesucristo, nos amó hasta el fin, que nunca ha cambiado su amor. Pero ¿por qué siente esto la persona? Porque la persona ha sido instruido por una voz completamente diferente, que no es la de Dios. Y es así. Escucha. Pero el que oye la voz de Dios, como dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y Dios me dice a mí, ¿tú eres mi hijo? Claro, le digo yo. Entonces me dice, tienes que entender lo que te estoy diciendo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Claro que entiendo lo que me estás diciendo. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado y un deber delante de Dios. Yo en la madrugada estoy y me despierto y que no puedo dormir. Y aquello para allá y para acá y viendo la Biblia sin tener Biblia en la mano. Hasta que me levanto y voy al lugar a escribir y a ver qué es lo que Él me quiere decir. Hablaba con otro hermano hoy que Dios estuvo en la reunión esa con nosotros. Llego al baño y pongo el agua fría, el caliente, y mientras el agua se caliente, yo me quedo parado, metiendo el pie poquito a poco para ver a qué hora está. Y mientras estoy en eso, mis ojos están idos ahí fijos, y estoy tratando con un hermano de aquí de la iglesia, sin el hermano estar allá en el baño conmigo. Y de pronto, después de que medito, Dios me dice, ¿entendiste? ¿Viste? La cosa no es como tú pensabas. Y le dije, Señor, sí, la cosa no es como yo pensaba, es distinta. Y me dice el Señor, siempre que vayas a hacer algo, tienes que venir y hablarme y consultármelo a mí para oír mi voz, porque yo tengo el consejo correcto. El consejo del hombre no es lo que Dios quiere en su iglesia, sino que Dios quiere el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Entonces mire lo que dice el 11. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieseis? ¿Hiciste lo que yo te dije que no hicieras? Porque veo unos frutos de desobediencia en ti, un resultado de mal en ti. Y esto es cuando los hombres, dice el Señor, me desobedecen a través de lo que yo les hablo y les mando a hacer. El 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor, ¿y entonces quién es el culpable aquí? Gloria a Dios. No, porque el hombre siempre está bien delante de Dios. Yo no soy. Yo amo a Dios. Dice Dios, el que me ama, mi palabra guardará. Si no guarda mi palabra, guardar la palabra es, llego a mi casa, agarro mi Biblia y la meto bien en la gaveta para que quede bien guardadita. Eso no es guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios es tenerla en el corazón y en la mente y vivir por medio de lo que ella dice. Gloria al Señor. Versículo 14. Y Dios dijo a la serpiente, porque Dios trata con todo mundo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho te andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Le echó una maldición, ¿verdad? Dios. Ok, en el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo Dios, multiplicaré, escucha esto, dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre a quien le había hablado le dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, pero eso ya pasó, esa ley no está ahora. Gloria a Dios. Esa ley sigue, esta ley aquí de esta maldición está viva el día de hoy. Gloria a Dios. Si yo hago lo opuesto de lo que Dios me está hablando que debo de hacer, yo vivo en maldición. Gloria a Dios. Oiga lo que dice. Dice el Señor desde el Viejo Testamento, escrito por Isaías: tú guardarás, dice Isaías, a Dios, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo voy a estar en paz y tener paz durante toda mi vida si mi mente, mis pensamientos viven relacionados con Dios, perseverando en Dios. Ahora, tú guardarás en completa paz a aquel, no a todos los hombres de la tierra, no a todo el pueblo de Dios. Dios le dejó a todo su pueblo, mi paz ahí sí es a todos, mi paz les dejo, mi paz les doy, a todos. Pero si no entendí, usted tiene que tomar la paz. Gloria a Dios. Usted tiene que procurar vivir en la paz de Dios, seguir la paz de Dios. Dice, busca la paz y síguela con todos aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Gloria a Dios. Entonces, pero si yo comienzo a desechar y comienzo a menospreciar aquello y sigo viviendo por mi vida, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo puedo, sin depender de Dios, entonces yo no sé lo que Dios me ha hablado a mí. Yo solo sé que Dios existe, como dice la gente. Yo amo a Dios a mi manera, y eso no funciona. Gloria a Dios. Dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga esto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora dice, si no permaneces en mí, mis palabras que yo te mandé no están en ti, no pidas porque no hay para ti. Gloria a Dios. Bueno, le cayó la maldición a Adán y a Eva. No, la maldición la tenemos todos desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Todos los hombres de la tierra fueron maldecidos. A través, todo lo que saliera de Adán y Eva venía maldito. Gloria a Dios. Venía maldito. No hay que tener miedo de eso. Jesucristo vino a la tierra y Jesucristo trajo la bendición de Dios. El libro de Efesios capítulo 1 y versículo número 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde allá en los lugares celestiales y nos envió a Cristo, y por medio de Él dice que Él trajo y para darnos a nosotros todas las cosas. Que debemos de creer en Cristo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Dios nos trae todo esto a través de su sabiduría y de su palabra, y nos dice cómo recibirla y cómo ponerla en práctica y cómo actuar. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quiere usted ver un problema que yo le planteé? Entre más tenga abundancia la persona de Dios aquí en la tierra y no entiende a Dios, le sirve para mal, para preocupación, para desasosiego. Entre más tengo que cuidar. El rey David dijo una palabra: no me des más ni me des menos, manténme con lo necesario. Aleluya. Porque si me das más, entonces voy a maldecirte. Eso lo dijo un sabio, el rey David. Gloria a Dios. Pero entonces, cuando nosotros buscamos, podemos encontrar, porque hay alguien que está interesado en darle a usted lo que usted necesite. Él lo dijo, Jesús: si tú postrado me adoras, te daré todos los reinos y sus riquezas. Si tú postrado me adoras. Y le dijo Cristo: no, yo no acepto eso, porque a mí me fueron entregadas todas las riquezas, dijo el diablo a Jesucristo. Y muchas veces en las personas el diablo viene a ofrecer para que nosotros nos desubiquemos, nos descuadremos,
caigamos de la posición en que Dios nos ha hecho, nos ha puesto a nosotros, para que nosotros nos movamos de ahí y caigamos. El diablo sabe dar, pero la persona ha tomado la maldición de la cual Dios está hablando aquí. Tenemos que quitar esa maldición de nuestra familia. Cuando Adán y Eva pecaron por no entender la palabra de Dios, porque si lo hubieran entendido, la hubieran puesto en práctica. Gloria a Dios. Porque si Dios me dijo a mí que yo tengo que tratar a mi esposa como un vaso frágil, es lo que yo tengo que hacer. Porque yo he entendido qué significa eso. Si Dios me dice a mí que yo tengo que amar a mis hermanos, yo tengo que amar a mis hermanos. Y no es que yo era un amador, no. Gloria a Dios. Aleluya. Así que aunque a mi hermano no le hubieran puesto ese nombre, de todas maneras él era amado por mí. Gloria a Dios. De todas maneras. Porque es que yo entiendo a Dios. Dios le dice a usted que usted debe de perdonar las faltas de sus hermanos. ¿Qué usted va a hacer? Si lo hace lo contrario, usted cae en la misma maldición de Adán y Eva. Gloria a Dios. Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos de ser mansos y humildes, generosos con los demás. ¿Cómo hago yo para poder practicar eso? Entendiendo, poniendo oído a lo que Dios dice y aceptando esa palabra de Dios, porque Él nos dará sabiduría para que nosotros entendamos lo que significa ese lenguaje de Dios. Gloria al Señor. Adán y Eva maldijeron a toda la raza humana. Por eso la Biblia dice en el Viejo Testamento que de continuo, desde el tiempo de Adán es de continuo solamente el mal en el corazón de las personas. Ahora no. Usted no tiene por qué ver ese mal en mí, porque esa maldición fue quitada y se puso la bendición de Cristo Jesús en mí. Él me dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, y me dio un espíritu que tiene 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, tolerancia, mansedumbre y fe. Eso es lo que soy yo. Yo soy un bendito de Dios, y las bendiciones de Dios tienen que ser derramadas para mis hermanos, entregadas para mis hermanos, porque a eso es que Dios me ha mandado. Yo sé entender lo que Dios habla. ¿Qué idiomas es? Es un idioma espiritual. Gloria a Dios. Es un idioma espiritual. Mire usted lo que dice Juan capítulo número 13. Gloria al Señor. Perdón, Juan capítulo número 3. Sabía que el tiempo no iba a ser lo suficiente el día de hoy, porque Dios está tan interesado en que nosotros renovemos nuestro entendimiento y que nosotros no flaqueemos en esto, porque usted necesita estar bien con Dios. Si usted no está bien con Dios, usted no está bien con usted mismo. Todo lo que hizo va a ser para nada. Nada le será de provecho aquí en la tierra. Dios nos ha traído aquí a la tierra y Él preparó el agua, el mar, el azul de los cielos, el verde de los árboles, la comida que nosotros comemos, la delicia, todo lo bello que hay aquí fue especial para usted. Lo hizo para nosotros, hermanos. Y yo estar amargadamente viviendo aquí el tiempo corto, porque dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Disfrútala. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero muchas veces las cosas en abundancia que Dios nos da nos sirven para vivir sufriendo. Gloria a Dios. Por eso no tengo. Claro que yo tengo, porque he sido enriquecido en Cristo Jesús. Pero yo no tengo riquezas de aquí de la tierra. Las riquezas mías son celestiales. Y a la hora que yo quiera tomo, como Cristo lo hacía, que metía un anzuelo y sacaba oro, sacaba monedas en un pescado, en la boca de un pescado. Busque ese pescado. Dios dice que hay pescado para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice otro que contradijo a Jesucristo, porque no entendía. Mire lo que dice Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesucristo le dijo: escucha, para. De cierto te digo. Es que cuando Cristo hablaba se le paraban los pelos a la gente, porque decía cosas que no tienen sentido, cosas absurdas.
Es ahí, eso absurdo es en lo que nosotros debemos de meternos. El hermano me hizo algo terrible. Y eso no se va a quedar así. Esa palabra es diabólica, viene del diablo. Gloria a Dios. El consejo de Dios es, dice, ama y perdona, dice, a tus hermanos, así como Dios os amó y os perdonó en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios mandó. Yo entendí eso, claro que sí. Entonces, cuando me haga algo el hermano, yo no se lo tomo en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo el lenguaje, que es lo que él, el significado de lo que él me dice a mí. El que hace lo contrario es una persona que no tiene relación con Cristo, porque las relaciones no son solo a través del tacto. Ahora yo siento que estoy por casarme y voy a buscar una muchacha, pero sin hablar. No hay esposa sin hablar, no hay relación con las personas, no hay sin hablar. Todo tiene que ser a través de la palabra, porque la palabra es lo que define y enseña todo. Entonces le dice el Señor a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué cosa es eso? Hay gente que no sabe qué cosa es eso. Gloria a Dios. Nicodemo en el cuarto le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Oiga, ¿por dónde va este? Ni, como dicen en mi país, ni por donde pasó. ¿Sabe por qué? Porque él está oyendo. Oiga, que sí está oyendo, porque él le replica conforme a lo que dijo. En hebreo. Si es en español, ya él sabe lo que dijo. Pero que Dios le haya hablado. El hombre puede que hable, pero que Dios le haya hablado y que la persona entienda el lenguaje, es decir, lo que le quiso decir, el misterio de la palabra que encierra aquello. Entonces le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asustes, no te maravilles con lo que te estoy diciendo. Pero escuche esto. En el 7 dice: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios, ¿no? Así es todo aquel que es nacido de Dios. A mí no me interesa saber cómo fue mi nuevo nacimiento. A mí no me interesa saber cómo Dios va a hacer lo que Dios me dice a mí. A mí no me interesan los resultados. Solo me interesa amarlo a usted y estar de acuerdo siempre con usted. Y que usted entienda que yo entiendo a Dios, que yo conozco la voz de Dios y que yo he estudiado y me he preparado para entender el lenguaje de lo que Dios me está diciendo a mí. Si yo hago lo contrario de esto y yo vivo una vida doble, una vida desordenada o lo que sea, usted debe de saber de que yo soy una persona que no tengo mi oído prestado puesto en el Señor, ni tampoco sé lo que Dios está diciendo. Y si alguien no sabe lo que Dios dice, no puede de ninguna manera tener una relación con Dios. Gloria al Señor. Este Nicodemo, el Señor lo está instruyendo. Él le dice: esto no puede ser así. ¿Cómo es esto de que una persona puede nacer de nuevo? Dice: el problema es que conmigo las personas como tú no deben procurar descubrir qué es lo que yo quiero decir. El problema es que tú tienes únicamente que aceptar que lo que yo digo es así. Pero como hay resistencia por no entenderlo, entonces no hay revelación. Acuérdese, nosotros tenemos que tener fe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aceptar lo que Cristo dice y después vendrá la revelación de Dios. Entonces yo estaré en mi casa comportándome de la manera que debo hacerlo, en mi trabajo en la manera que debo hacerlo, con mi familia, con mis hermanos en la iglesia, con toda persona viviendo la vida que Dios dice que yo debo de vivir.
Pero no se hace así. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Mire, si yo he entendido, Dios me dijo a mí que nunca dejara de congregarme. Eso lo escuché yo desde el principio. ¿Y sabe qué he hecho yo? Nunca he dejado de congregarme. ¿Sabe qué me ha dicho el Señor? Que Él quiere que yo estudie su palabra, porque en su palabra está la revelación, y que por ella es que nosotros conocemos los misterios de Dios. Y es lo que yo he hecho, porque Él quiere, me dijo que Él quería que se pasara este libro. En el libro de Hebreos lo dice, que mi libro de la ley la escribiré en sus mentes y en sus corazones. Pero eso usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que querer que aquello sea hecho. Dios le mandó todo por medio de Jesucristo, pero Dios no le va a meter a la fuerza a usted la comida con una cuchara en la boca. Gloria al Señor. Dios le ha dado todo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero escuche lo que está diciendo: tú tienes que venir a mí. Si no vienes a mí, entonces como Adán vas a estar retirado de mí, y separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Mire lo que dice Juan capítulo número 13. Estamos terminando ya, hermanos. Juan capítulo número 13. En el versículo número 3. Dice lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Está raro esto, porque el Señor de respeto y el Señor es a quien nosotros debemos de servir. Dice: como Dios haga, así es, dice Cristo. Nunca contradigas a Dios en lo que Dios dice. En lo que Cristo habló, no le pongas contrariedad. Te vas a meter en un problema. Entonces, en el versículo 8 estábamos, ¿no? Perdón, en el 7. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, cuando hayas estudiado, cuando hayas concentrado tu mente en mí, cuando hayas puesto atención que quién soy yo y por qué hago las cosas, cuando aceptes verdaderamente mi voluntad, entonces comprenderás. Mientras tanto, si yo estoy haciendo esto, yo soy Cristo, yo soy Dios, no te metas, porque lo que yo hago es justo y correcto delante de mi Padre. En el versículo 8 dice: Pedro le dijo entonces: no me lavarás los pies jamás. Esa es la actitud de una persona que dice: yo no tengo por qué hacer lo que Cristo quiere. No puedo. Desgraciadamente yo no puedo. Yo tengo mis cosas, yo tengo que resolver esto, yo tengo que... fulana de tal porque no trabaja. Claro, el marido nada más trabaja. Por eso ella tiene el chance de estar en la iglesia todo el tiempo. El otro porque vive del Medicaid y también no. La otra porque... Entonces nos podemos a ver por qué aquella están y por qué el otro. Yo no puedo porque mi trabajo no me lo permite. ¿Quién no te lo permite? Mi trabajo. Te equivocaste. Cuando Dios llama a una persona para que la persona se congrega y la persona no puede congregarse, es porque el diablo se lo evita. ¿Quién es el que pone tropiezo en las personas? ¿Quién es el que pone tentación en las personas? Es el diablo. ¿Quién es el que mata, que viene a destruir? ¿Quién es el que viene a hurtar? ¿Quién es el que viene a robar? ¿Quién es el que viene a hacer desastre en la vida, en los matrimonios de las personas? Es el diablo. ¿En cuáles personas? En toda persona, sean cristianos. No, en mí no. En estos 36, 37 años que yo tengo, en mí no me meta a mí en esa lista, porque yo sí he entendido lo que Dios me dijo a mí. Gloria a Dios. El afán en mí tiene que desaparecer. La preocupación en mí tiene que desaparecer. Yo soy una persona atenida. En mi país esa palabra es mala, porque cuando una persona es atenido es un vividor. Yo soy un atenido y un vividor. Gloria a Dios. Porque para mí el vivir no es lo mío, sino que es Cristo. Yo vivo de Él. Porque Él me dijo a mí que Él es el camino, la verdad y la vida, y que todo lo puedo yo en Cristo, no en mí.
Porque Él es el que me fortalece a mí por medio de su palabra. Por eso es que yo amo a la iglesia, por eso es que yo amo estos principios, por eso es que yo estoy para enseñar esta palabra, aunque me cueste la vida, como dice la canción. Pero nunca dejaremos de edificar con esta palabra de verdad a las personas que Dios nos ha confiado. Si usted no entiende a Dios, usted está perdido. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no está en mí anda perdido porque no está en el camino correcto. Entonces, hermano, para terminar, dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, dice el 7. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió una cosa sencilla: si no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Usted sabe lo que es vivir una vida ausente de Dios? Una vida donde Dios no funciona en mí. Porque yo he decidido, igual que Adán, igual que Eva, mantener la maldición para mí, para mi familia, para mi esposa y para el resto de mi descendencia. Porque dice: maldita será la tierra por tu culpa, con dolor parirás. No le está diciendo solo a Eva, sino que a todas las generaciones que vienen. Porque hasta el día de hoy le duele a las mujeres tener hijos en los partos. Gloria a Dios. Pero a las cristianas Dios le mandó a los médicos para que le hagan cesárea y no le duela. Gloria al Señor. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo encontramos valor. Gloria a Dios. Y a veces el dolor no es tan fuerte, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, hermanos, Pedro le responde: lo que yo hago, dice el Señor, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. En el 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, sino no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis por la palabra. Aquí Dios no le está diciendo a nadie que le va a quitar la salvación. Aquí Dios no le está diciendo a nadie de que usted, por no estar obedeciendo la palabra, porque la Biblia enseña de que la salvación es por gracia. Quiere decir que Dios lo tomó a usted estando usted en inmundicia, lo lavó y lo santificó. Gloria al Señor. Pero esto usted debe de confirmar que es cierto en su vida. ¿Cómo yo confirmo que la palabra que Dios me dice a mí está en mí y que es efectiva en mí cuando yo estoy obedeciendo esa palabra que Él me ha hablado? Nosotros tenemos oídos para oír a Dios. Gloria a Dios. La mujer que ha querido gobernar al hombre, no lo haga más. Eso es un mandato del diablo. La mujer no tiene autoridad sobre el hombre. Gloria al Señor. Los hijos no deben de violentarse en contra de los padres. Ese es un mandato del diablo. Gloria a Dios. El hombre no debe de ser un déspota con su esposa. Debe cuidarla y protegerla. Aunque ella no se porte correctamente, enséñele usted de la manera que Cristo nos ha enseñado a nosotros a ser diferente. Gloria a Dios. Esto es fácil si nosotros logramos oír el lenguaje, entender el lenguaje que Dios nos ha hablado. Esta obra es una obra de amor, una obra poderosa. Dios nos ha entregado una palabra buena para nosotros y para todas las personas que vean a través del internet este mensaje. Dios nos ha entregado una palabra buena, pero Dios quiere que no seamos oidores olvidadizos. Porque dice que el oidor olvidadizo es aquel que ve la palabra, se va y ya cuando sale a la calle después le pisan el callo y quiere arremeter contra aquella persona. Dice Dios: hey, te voy a tener que jalar como un caballo, como un mulo. ¿Cómo se llama eso, hermano? Con la rienda, ¿no? Con la rienda, la soga. ¿O quieres que siempre te viva reprendiendo o castigando? ¿Por qué no cederle a Dios nuestra voluntad? Y estamos aquí en la iglesia siempre. Pues hagamos lo que Dios quiere. Llegamos a nuestro hogar el día de hoy y le decimos: Señor, yo quiero hablar contigo, porque yo quiero disfrutar la vida en abundancia que tú me has dado a mí. Ayúdame a ver en lo poco lo mucho tuyo. No querer ver en lo mucho mío y tú no apareces ni en lo poco. Gloria al Señor.
Es mejor estar, óigame, nosotros contentos, dice que nosotros estemos contentos con lo que Dios nos ha dado ahora, porque Él dijo de que no nos dejará ni nos desamparará. Yo no quiero más de lo que tengo, aunque no tenga nada. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que Cristo pueda hacer en ustedes todo lo que Él tiene planificado. Gloria a Dios. Hermano Gonzalo.